Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 19, la Biblia dice así: les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tal vez el símbolo más claro de esclavitud son estas cadenas que atan las personas a sus propias concupiscencias. Y cuando están atadas no pueden salir, no pueden ellos mismos salir. Necesitan alguien que los libre, y para eso vino Jesús, para librarnos de la esclavitud del pecado. En cuanto el diablo nos esclaviza, Jesús nos libra de la esclavitud. Vamos al bosquejo de la lección número 11. El título es Falsos Maestros. Vamos a ver tres asuntos en esta lección. En primer lugar, la estrategia del enemigo en contra de la verdad. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre la actuación de Dios delante del mal. Y finalmente, hablaremos de cómo podemos ser libres de la corrupción, porque sin esta última parte de la lección no tendría mucho sentido. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, de la estrategia del enemigo contra la verdad. ¿Cuál será la estrategia que usa el diablo? Cada vez que Dios levanta una verdad, el diablo levanta una imitación de la verdad para confundir. Entonces Dios levanta una música especial y el diablo también levanta una imitación de música especial para Dios, pero llena tal vez de cosas que no son las correctas. Cada vez que Dios levante un día para adorar a Dios y guardarlo, el diablo también levanta un día y así va. Entonces la imitación es una estrategia del enemigo, y por eso es que segunda de Pedro 2:1 dice que introducirán, dice, disimuladamente herejías destructoras. De una forma tal vez sutil, estas enseñanzas falsas entran por personas que no son convertidas para engañar, si es posible, a aquellos que son escogidos, dice la Biblia. Entonces, aquí nosotros podemos reconocer a aquellos falsos maestros por algunas características específicas. En primer lugar, está todo esto en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10 al 12. Estas personas tienen una característica interesante: difaman, y también ellos están en su corazón con blasfemias contra Dios, contra las personas. Dicen algunas cosas verdaderas, pero hay muchas cosas falsas. Entonces, esta es una característica que la Biblia dice que tienen estos falsos maestros. En segundo lugar, ellos son arrogantes. Tal vez el fruto más importante del pecado sea el egoísmo y el orgullo. Esto produjo también pecado en el corazón de Lucifer. Y hay gente que, como no acepta la posición de Dios y quieren tener su propia posición, entonces colocan sus palabras como más importantes que cualquier otra palabra, inclusive que la palabra de Dios. Arrogancia. En tercer lugar, su corazón está lleno de adulterio y también son llenos de avaricia, cuando quieren ganar por las cosas que hacen, cuando ellos quieren apenas su corazón lleno de adulterio. Y estas son características muy típicas de aquellos falsos maestros, según lo que dice 2 de Pedro. Otra tercera característica que nosotros encontramos es la corrupción y también el desprecio. La corrupción es aquello que comienza a corroer el corazón de la persona. En vez de poder predicar las verdades plenas, predican algunas de ellas, pero dentro de aquellas verdades hay corrupción, porque ya no es el mensaje puro, sino corrompido que están predicando. Entonces, tal vez este sea la raíz principal, la corrupción, la raíz principal de estos falsos maestros. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es la actuación de Dios frente al mal? Ustedes han percibido en la lección de esta semana que este libro de 2 de Pedro 2:1 hasta el versículo 37 parece que se repite exactamente en el libro de Judas, los versículos 4 al 19. ¿Por qué es que se repite? Simplemente porque cuando Dios repite algo,
es porque hay algo importante que Él quiere decir, porque Él quiere comunicar algo que realmente vale la pena escuchar. Y entonces allí nosotros encontramos claramente 3 ejemplos de cómo Dios actuó en la historia en relación al mal. En primer lugar, ¿se acuerda ustedes? Está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el versículo 6. En primer lugar, la destrucción del mundo por medio de un diluvio. Esta destrucción masiva llevó a Dios a tomar esta decisión por causa de la maldad y del pecado que había deteriorado todos los seres humanos. Y tal vez no había quien aceptase esta predicación de Noé. Después vemos nosotros la incineración de Sodoma y Gomorra. No había ni siquiera 10. Si hubiese 10, Dios hubiese tal vez ahorrado esta gran destrucción. Pero no había ni 10, apenas este hombre, Lot y sus 3 hijas. Después la Biblia habla de la prisión de los seres angelicales, ¿no? Para destruirlos y llevarlos a un juicio grande. No quiso ni siquiera evitar la destrucción de los propios ángeles caídos. Entonces, esto nos lleva a pensar un asunto. Dios lleva serio el pecado. Para Dios no es un juego. Aunque para muchos sea un asunto simple, para Dios no lo es. Y esto tenemos que considerarlo seriamente. Todo eso indica que un día Dios va a destruir totalmente el mal y los pecadores que se unan a ese mal. Y un día Dios va a restaurar todo de nuevo para que nunca más exista mal ni malvados. En tercer lugar, el remedio. Sin este remedio nosotros no podríamos terminar la lección. La lección dice claramente que puede Dios librarnos de la corrupción. Y Él usa, aquí la lección se usa 2 pasajes muy importantes que no podemos dejar de usarlos. Este primer texto está en 1 Corintios 10:13 y el segundo está en Mateo 6:13. Todos conocemos el primer pasaje. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios es fiel y no permitirá, dice, que seamos tentados más allá de lo que nuestras fuerzas pueden soportar. Y juntamente con la tentación, Él dará la salida. Entonces, Dios no permite que tú caigas. Si tú no quieres caer, pide socorro, pide ayuda y Dios va a poder ayudarte para no tener que caer en aquella tentación. Y este texto de Mateo 6:13 dice que nosotros debiéramos clamar y orar a Dios y decir: no nos dejes caer en tentación. Si tú oras a Dios, cuando tú estás sometido a una tentación y oras a Dios, Dios te va a ayudar y va a impedir que caigas en aquella tentación. Confía en la palabra, es palabra de Dios. Yo quería terminar con 2 aplicaciones. En primer lugar, libertad. Libertad no es igual que el libertinaje. El libertinaje es un evangelio barato, que no tiene obediencia, no hay pureza. La libertad en Cristo nos lleva a la obediencia, a andar en los caminos justos de Dios. Esto es muy importante. En segundo lugar, debemos orar. Yo quiero pedirles que oren por sus líderes. En vez de criticarlos y enjuiciarlos, el juicio es de Dios, porque ellos son seres humanos. Oren por sus líderes, por sus ancianos, por sus maestros. Oren por sus pastores, para que Dios pueda evitar que ellos puedan ser instrumentos de hacer caer los más pequeños. Y yo quiero terminar ahora con la creatividad, cómo nosotros podemos ser el contraste entre el bien y el mal. El mal abunda y el bien debiera ser más contagioso que el mal. La única manera es teniendo un Dios limpio que nos purifica. Y la luz ilumina el camino de los que están en la oscuridad. Si hay alguien que está tal vez con estas cadenas en sus manos, Dios te puede usar para ayudar a tirar estas cadenas de las manos de ellos. Tal vez tu hijo, tal vez tu vecino o tal vez tu colega de trabajo. Dios quiere usar personas para poder retirar del mal, para ser libres del mal. Y Dios te bendiga en esta actuación. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que podamos nosotros ser instrumentos útiles para poder librar las personas
del mal. Bendice tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Saludos para todos nuestros amigos en donde están, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en fin. Quiero terminar con la palabra, con nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.